Hola, muy buenas a todas y a todos. Yo soy Pepe Pedraz y aquí van mis dos consejos muy básicos, pero que a mí me ayudan una barbaridad y un montón. El primero tiene que ver con la teoría, pero termina en el sentido común. Es del diseñador Andrzej Majewski y se llama la teoría de RAMP. Relación, autonomía, maestría y propósito. Relación. Permite que la mesa hable entre sí, que discuta, que pare el juego, que se ría, que cuente chistes, que tome panchitos, da lo mismo. Pero no debemos olvidar que el juego de rol no deja de ser un juego y es un acto social. Los placeres de Leblanc, placer social, pues eso es el juego de rol, un acto social, fomenta la relación entre los diferentes integrantes de la mesa. Autonomía. Permite que cada jugador y jugadora tenga su espacio de creación y de movimiento. No hay nada más frustrante dentro de un juego que ir todo el rato por el mismo carril, sobre todo cuando te han vendido que los límites de los juegos de rol únicamente están en tu imaginación y luego llegas a la realidad y las expectativas no se cumplen. Permita que creen, aunque sean cosas pequeñas o nimias, una mesa, un vaso, esa puerta, incluso un personaje que se encuentren, que lo describan, que lo creen. Dales autonomía para moverse y sobre todo que sus decisiones sirvan para algo, que aporten. Maestría. Y esto tiene que ver mucho con el reconocimiento. Permite que las jugadoras y jugadores sepan que van mejorando según se van enfrentando a la experiencia, que mejoran en su capacidad descriptiva, en su capacidad de comprender las reglas y aplicarlas, en su capacidad relacional. Y eso se hace con reconocimiento, no solo con puntos de experiencia a su personaje, una sonrisa, un gesto amable. Cualquier tipo de feedback que tú le des es muy apreciado por parte de las jugadoras y jugadores, porque piensan y creen que son mejores y al final a todos nos gusta ser mejores en lo que hacemos y sobre todo que se reconozca en la mesa. Y por último, el propósito. El propósito no es otra cosa que antes de sentarse dejar claro el objetivo de esta sesión, el tono que vamos a emplear y la ambientación, por aquello de no llevarse chascos cuando nos ponemos a jugar y que ese propósito no sea el que todas y todos esperamos. Y el segundo consejo, muy básico, es una teoría muy simple de Jesse Shell, que está en The Art of Game Design, y habla de algo que es la imaginación cotidiana, que él dice que es como un pequeño músculo que se entrena, igual que antes de salir a correr o hacer ejercicio físico. Calentamos. En los juegos de rol se pueden hacer pequeñas sesiones, incluso dentro del propio juego, donde entrenemos esa imaginación cotidiana. ¿Qué es la imaginación cotidiana? Pues la capacidad que tienen las personas de rellenar huecos de guión. Si yo digo que ayer me robaron el coche, probablemente vosotras y vosotros hayáis hecho una foto instantánea. Y si yo os pregunto de qué color era el coche, quién me lo robó, en qué etapa del día, si por la mañana, por la tarde, por la noche, vuestra mente va a ir rellenando esos huecos. Pues cuando empiezan a jugar al principio, vamos a entrenar ese músculo con cosas pequeñas que no intervienen en la trama principal, pero que sin embargo le darán un gran color. Si están delante de una puerta, ¿de qué es la puerta? ¿De metal o de roble? La manilla está cubierta en oro, está desgastada, tiene un hueco de llave o no tiene llave y simplemente tiene un cerrojo. Las bisagras suenan al abrirse, no suenan. Eso da color y aparte a ellas y ellos les permite ir entrenando esa imaginación cotidiana para que cuando haga falta realmente en un diálogo o en una escena tensa ya la tengan fuerte y lista para la acción. Espero haberos ayudado, son cosas muy simples pero que a mí me ayudan mucho. Venga, hasta luego. Uno de los consejos que más me gustan referente a lo que es el juego de rol de mesa tiene que ver con una de las actividades que más nos gustan cuando estamos utilizando los juegos de rol de mesa, que es tirar los dados. Esa sensación de saber que la acción que quieres realizar no sabes si se va a cumplir o no con un elemento de azar, como puedan ser ese lanzamiento de dados, robar cartas o la mecánica que tenga el juego de rol en específico, pero que normalmente suele orbitar en torno a los dados, es una de las cosas que hacen que creo que esta actividad sea tan única y que no sea simplemente una actividad que tenga que ver con contar una historia en común, como pueda ser una novela en el que cada punto es seguido, otra persona continúa o algo así. Estos dados, de todas formas, muchas veces se interponen en referente al tiempo que tiene todo el mundo en la mesa o referente a la narrativa que queremos contar. Así que mis dos consejos van en función
a los dados. El primero es un consejo mecánico, que es que tires los puñeteros dados. Muchísima gente empieza a buscar su ficha, empieza a buscar qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, cuál era mi bonificador para el ataque, qué era lo que tenía para esta habilidad. En caso de que fallase, creo que tengo un punto para volver a poder tirar, y empiezan a perderse en muchísimos detalles que no tienen ningún tipo de importancia si, por ejemplo, en ese dado de 20 caras tirando a la alza saca un 17, un 18, un 19 o un 20. Ya hay 4 probabilidades sobre 20 de que no tuviese que estar perdiendo ese tiempo, simplemente tirando el dado y viendo qué es lo que ha salido. De la misma forma, si saca un 1, un 2, un 3, un 4, probablemente esa acción, eso que quiera conseguir, sea una tremenda pifia o esté cerca de ello, y por tanto no va a conseguir qué es lo que está intentando hacer. Así que ya tenemos otras 4 posibilidades de esas 20, ya van 8 en la que no tendría que haber estado buscando ni perdiendo ese tiempo en caso de que hubiese tirado el puñetero dado. Así que un consejo para tanto el tiempo del máster como el tiempo del resto de personajes de la mesa es que si tienes que tirar un dado y no sabes muy bien cuál es tu bonificador, primero tira el dado y luego búscalo, para que en caso de que estés muy a la baja o muy a la alta no tengas que perder el tiempo de los demás y la economía de tiempo en mesa se mantenga bien. Y el segundo tiene que ver con el lanzamiento narrativo. Aquí vamos a arrancar una página de juegos como Séptimo Mar o juegos ensayos como Juega Sucio de John Wick, en el que da un consejo que estimo maravillosísimo, que es que no te engalanes de tu propia prosa y narrativa antes de saber si esa acción que estás haciendo se va a cumplir o no se va a cumplir. Citando a Matthew Mercer, una de sus frases más famosas cuando está jugando a Critical Role, esta campaña de Dungeons and Dragons que ha reventado un poco el rol tal y como lo conocemos, en el sentido de hacerlo un espectáculo, dice: ¿cómo queréis hacer esto? Cuando alguien saca un crítico, cuando alguien está rematando a un enemigo o algo así, pero asegurándose de que ya se está llegando a ese punto con una buena tirada, con un ataque para un enemigo que está prácticamente en el suelo o con un pedazo de crítico sin precedentes. John Wick nos diría que primero tiremos los dados y en función de los éxitos que tengamos, por ejemplo, en una tirada de Séptimo Mar, en el que los éxitos cuentan un poco como las acciones de lo que tiene que hacer cada personaje, luego después decida qué es lo que hace una vez ve el resultado de la tirada. Pero no es algo que podamos aplicar solamente a juegos que se calculan con un número de éxitos específico, como pueda ser Séptimo Mar o como pueda ser cualquier sistema de Mundo de Tinieblas. También es algo que podemos aplicar a juegos como Llamada de Cthulhu o juegos como Dungeons and Dragons, que a pesar de que solamente tienen una prueba de habilidad, una dificultad y ver si se ha conseguido o no se ha conseguido, puedes primero tirar los dados para ver si haces ese ataque y en caso de que hayas sacado un crítico, describir cómo le estás cortando la cabeza a ese orco y lanzándolo de una patada al otro lado del barranco, mientras que en caso de que te pongas a decir: me levanto y mientras me levanto pongo una pose heroica, cargo hacia el mismo, le ataco y le digo cómo se va a arrepentir de haber atacado mi pueblo y haberse llevado a mi familia por delante, para luego después sacar un 4 en los dados y que todo eso se quede en nada. Potencial tanto narrativo como mecánico que no ha podido ser debido a esta tirada que has fallado. Creo que el utilizar estas dos mecánicas, la economía de tiempo simplemente tirando los dados, o primero tirando los dados y luego después decidiendo qué es lo que se hace con ese resultado de esa tirada para ser un poco más narrativo, pueden ser dos mecánicas que ayuden mucho en tu mesa. Primero, a que os dé tiempo a jugar más, y segundo, a que os dé tiempo a jugar mejor. Hola, yo soy Sandra y mi primer consejo para jugar es que os recomiendo, si estáis en una campaña, hacer unos diarios de personaje como estos, ¿vale? A lo largo de las campañas se nos olvidan a todos los detalles, ¿vale? Hay nombres que se os pasan, personajes de los que no os acordáis o simplemente detalles que no recordaréis por el mero paso del tiempo. Yo, para evitar esto, lo que hago es que tras cada sesión, en estas libretas, o si no tenéis libretas en el ordenador, escribo una entrada de diario en nombre de mi personaje, ¿vale? De esta forma no tengo un guión sobre toda la información relevante de esa partida, sino también de cómo ha reaccionado mi personaje a estos eventos, qué es lo que ha pensado, qué ha sentido, o si se está apuntando cosas para en un futuro reaccionar de una manera u otra. De esta forma no solo estoy entrenando el meterme en mi personaje después de las partidas, que me facilita luego entrar en personaje y tratar de meterme en su mente y en su cabeza, sino que si yo estoy jugando una partida
y se me olvida algún detalle, puedo acudir rápidamente a mi diario y echar un vistazo y en cuestión de 1 minuto o 2 ya tengo la información que me hace falta. Por otro lado, mi segundo consejo para jugar es que creéis listas de reproducción con música que os recuerde a vuestros personajes o a vuestras partidas. Es decir, si tenéis un personaje que es un personaje muy intenso, muy serio o que tiene una personalidad muy fuerte, buscad canciones que os recuerden a él. Porque de esta forma, si os las ponéis media horita antes de las partidas en los auriculares mientras estáis haciendo otras cosas, cuando entréis a la partida os será muchísimo más fácil entrar en el tono y entrar en la dinámica que tenéis con el resto de jugadores y de personajes. Por otro lado, imaginad que vais a jugar una partida de misterio, una partida de terror y que acabáis de ver un monólogo gracioso. Pues no es igual de fácil meterse en la sesión y entrar en el tono de la partida si antes habéis visto un monólogo de Dani Rovira o si lo que habéis hecho por el contrario es poneros la banda sonora de It. Así que, desde mi punto de vista, es una técnica muy útil, muy divertida y que además os va a ayudar a descubrir canciones que quizás no conocíais. Con esto dejo mis 2 consejos. Si queréis encontrarme en otra parte, podéis buscarme en el Twitter de Roleros por el Mundo, @rolerosmundo, o en mi canal de YouTube, Roleros por el Mundo. Muchísimas gracias. Hola gente, mi nombre es Alfonso J. Barceló y bueno, por las redes me podéis buscar por Funsazal, que quizás sea más conocido. Y bueno, estoy grabando este vídeo porque Sirius Enserra me ha pedido que si quería colaborar en un pequeño proyecto donde diversos máster jugadores de rol pues damos consejos y bueno, pues ahí voy. Lo primero que quería decir es atrévete. Creo que es el mejor consejo que se le puede decir a alguien que no ha probado esta afición o que sí que está jugando pero que no se atreve a ciertas cosas. Esto es una afición que está al alcance de todos y que aunque hagamos cosas mal, da lo mismo que las hagamos mal, porque si no las hacemos no vamos a aprender. Vamos a aprender de todo lo que hagamos, vamos a aprender de lo que haga tu compañero, te guste o no te guste. Pero si no lo haces no vas a aprender, nunca. O sea, si no pruebas reglas, si no pruebas juegos. Por eso es importante probar juegos, por eso es importante leer juegos, por eso es importante compartir experiencias con diferentes jugadores, con diferentes máster, ir a jornadas. No sé, yo en mi vida he conocido muchísima gente que juega a rol y he estado en diferentes clubs y he jugado con un montón de mesas y las que no me han gustado me he ido. Y este es mi segundo consejo. Juega a gusto y si no te gusta algo, pues lárgate. Con jugar a gusto no solamente se incluye el tener unos jugadores, unos compañeros, un máster que te agrade a la hora de jugar las partidas, cosa que es muy importante, pero también el buscar un tipo de experiencia y un tipo de partidas que a ti pues te llenen, ¿no? Que te da la experiencia esa que tú estás buscando en ese momento, porque otro día te puedes buscar una experiencia totalmente diferente. Pero sí que es muy importante el que si tú no estás a gusto con una partida, el que si tú no estás a gusto con esa forma de jugar, si tú no estás a gusto con ese jugador, con ese máster, bueno, pues que lo digas a la cara, ¿vale? No hace falta ser borde. De hecho, no hay que ser borde, que hay muchos por ahí que se pasan de foros. O sea, lo que hace falta es decir, oye, pues mira, no estoy de acuerdo en esto, pues mira, no, esta no es la experiencia que yo estaba buscando, pues mira, pues me voy. O si el problema es un solo jugador, es ponerle a ese jugador, el decir, oye, pues mira, el resto de los jugadores encuentran este problema. Si no jugamos a gusto, al final la experiencia va a ser mal y jugar a rol no va a ser divertido, que es en muchísimas ocasiones de lo que se trata. De divertirnos, jugar con los amigos o jugar con gente que no conocemos pero que queremos pasar una experiencia pues divertida y tal. Entonces creo que jugar a gusto y tener un grupo con el que tú estés pues eso, conforme, es muy 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 importante y no hay que tener miedo a la hora de abandonar grupos, marcharte a otros. Bueno, y con estos 2 últimos consejos, pues me despido de vosotros, sobre todo porque se han puesto a hablar los vecinos por aquí arriba, con lo de la cuarentena, y no me van a dejar
seguir grabando. Así que espero que estos 2 consejos os animen a jugar mucho rol y a disfrutar de vuestras partidas, que es lo más importante. Un saludo, chicos. Mi nombre es Kun y como primer consejo rolero, este va orientado a la gente que empieza a dirigir o que lleva mucho tiempo sin dirigir y vuelve a ello. Es súper fácil. No te preocupes, la partida va a salir, aunque creas que estás ahí en un callejón sin salida, va a salir. Aunque digas, oh Dios mío, las partidas de no sé quién son súper divertidas y es que no me está dando la impresión de que la mía es igual, da igual, porque la partida va a salir y sobre todo porque estás jugando en grupo, estás jugando con una serie de personas que en el momento que vean a lo mejor que estás perdido, que estás agobiando, seguro que van a aportar algo, te van a ayudar, van a crear entre todos y si no, también puedes preguntar a la mesa. Lo más sencillo, lo más fácil y sobre todo lo más directo y que hace que sea una buena experiencia es la comunicación con el grupo. Si te ves trabada, si te ves que no tienes en ese momento, por lo que sea, un buen gancho, siempre puedes preguntar a cualquier jugador y entre todos pues crearéis el siguiente paso, ¿no? Si estás jugando un módulo y ves que es imposible porque la tercera habitación del segundo piso no existía, es tan fácil como coger, cerrarlo y decir, pues vamos a ver qué hay dentro. Entonces no puedes cargarte con el peso de que toda la diversión o todo lo guay, fantástico, súper molón que pasa en tu partida corre a cargo tuyo, porque si eso es un juego colaborativo, estáis haciendo un ejercicio de creatividad conjunto, entonces déjate llevar, fluye y te podrá salir mejor, te podrá salir peor, pero la partida sí o sí va a salir. ¿Y qué pasa? Con esto ahora englobamos al segundo consejo. Hay una herramienta muy útil que se llama Estrellas y Deseos, que consiste, cada jugador de la mesa va a decir una estrella, que es el momento que más le ha gustado de la partida, y un deseo, que es lo que le habría gustado ver en la partida. Con esa herramienta tan sencilla y tan rápida puedes recibir un feedback brutal que te ayude sobre todo a la siguiente partida, cómo jugarla o esa especie como de consejo que has oído o tips que has visto o algo que has visto de un jugador o de un vídeo, de lo que sea que te ha molado y que has querido implementar en tu partida, puedes ver si está funcionando. Y entonces con esas simples 2 cositas, que son las estrellas y los deseos, junto con el tema de déjate fluir y no te rayes la cabeza de tengo yo aquí todo el poder y es culpa mía si sale bien o sale mal, vas a tener unas partidas mucho más satisfactorias, porque te vas a dejar de cargar en la espalda cosas que no deberías y sobre todo porque vas a recibir un feedback que no siempre en las partidas es tan directo o a lo mejor se gestiona de otra manera, y yo creo que con eso pues la experiencia del juego y sobre todo tu satisfacción y tu autoestima como directora también se va a ver reforzada. Dios, yo no sé qué hacer con tanto dinero. La leche. Marta, hay que comprar otro maletín más, ¿eh? Dios. Hostia. Muy buenas, roleriños y roleriñas. Bienvenidos a mi casa. Mi nombre es Víctor y vengo del canal Víctor Romero, tanto en YouTube como Twitch. Y el bueno de Sirio me ha pedido que os dé unos consejos, así que voy a centrarme en 2 partes muy distintas, pero a la vez que tienen en común el rol. Y el primer consejo irá sobre cómo presentarle a una editorial vuestro juego de rol. Y mi segundo consejo irá sobre cómo repartir el foco en la mesa. Así que vamos allá y a ver si os puedo aclarar alguna dudilla. Imaginad que lleváis tiempo escribiendo un juego de rol, le habéis dado un sistema, le habéis dado una ambientación y queréis presentárselo a una editorial. Yo hablo desde la experiencia de tener la editorial de Hills Press, una editorial pequeñita, y os puedo decir de primera mano lo que yo hago cuando me envían material nuevo, ¿no? Es importante que lo tengáis bien trabajado, que el juego esté probado, testado, en varias mesas, distintos jugadores, con distintas inquietudes, que el juego funcione. Una vez os aseguréis de eso, tendréis que trabajar el texto, que sea legible, que tenga sentido, etcétera, etcétera. Pero pongámonos en el caso de que ya lo tenéis todo listo y queréis presentárselo a una editorial. Lo importante es que seáis concretos. No sirve de nada que le mandéis a una editorial 40 páginas de texto, ¿vale? Ahí plano, porque es muy raro que lo vayan a leer, a no ser que les llame mucho la atención al principio. Así que mi recomendación es que
hagáis un resumen de 2-3 páginas donde tratéis de explicar todo lo que el juego puede ofrecer, todo lo que lo hace distinto a otro juego. Tenéis que llamar la atención de la editorial, la atención del que lo lea, para decir, ostra, quiero saber más. Ahí es donde ya le podréis mandar más detalles y donde el editor o la persona a cargo de evaluar el material le va a dedicar el tiempo suficiente. Pero sobre todo es importante la concreción. Que escribáis en 2 páginas qué hace a vuestro juego el mejor juego del mundo y que toda editorial querría publicarlo. Eso es muy importante. Y después que no desistáis, que insistáis. Si no obtenéis contestación, volvedlo a intentar. Las editoriales recibimos muchos correos diariamente y puede que se nos pase. Intentadlo, por lo menos hasta que os den una respuesta, ya sea negativa o positiva. Y en el caso de que sea negativa, intentad siempre preguntar qué podrías mejorar, qué puntos débiles habéis visto, porque es muy probable, y más si no sois escritores profesionales, y en el rol hay muy poco escritor profesional, es que tengáis muchos fallos, ¿vale? Fallos o bien de mecánicas, o fallos de simplemente pues, que las cosas no cuadran, que no está bien estructurado, que no es publicable, que le falta trabajo en ciertos aspectos. Todo eso os lo puede decir la editorial si ha revisado vuestro material. Así que es importante que sobre todo pidáis feedback si no os lo dan, y que cojáis todo lo que la editorial os dice y tratéis de mejorar el juego. Evidentemente va a haber cosas que no queráis mover o cosas que no queráis cambiar. Es completamente normal. Pero siempre coged todo lo que podáis de ese feedback, porque normalmente las editoriales ya publicamos juegos de rol, sabemos lo que puede funcionar, sabemos lo que no puede funcionar tanto, y es buena idea que os retroalimentéis de lo que os pueden decir para mejorar el juego y volverlo a intentar en un futuro. Así que en resumen, concreción a la hora de presentarlo, muy poquitas hojas de texto y que llame mucho la atención, y después, si no obtenéis respuesta, que insistáis. Y si la obtenéis, tratad de sacar lo máximo de información posible, lo máximo de feedback para poder mejorar vuestro juego de rol. Y después de esta chapa, vamos ahora con una chapa más rolera, y es un consejillo que yo creo que es bastante importante, y es cómo repartir el foco entre los jugadores. Para los que no sepáis lo que es el foco, pues el foco es el tiempo que pasa un personaje siendo el protagonista de una escena o interactuando con el entorno o, digamos, hablando, participando. Es importante, sobre todo en el rol online, pero también en el rol presencial, que mantengáis el foco en movimiento constante. Esto no quiere decir que tengáis el foco en un personaje, en otro, vayáis saltando cada 30 segundos, ¿vale? Porque va a haber escenas en las que un personaje se pueda tirar hablando, interactuando o actuando durante minutos, ¿vale? Pero sí tenéis que ser inteligentes con la economía de ese foco. Es decir, imaginaros que tenemos una batalla, ¿vale? Una batalla en la que una persona está actuando de manera directa, ¿vale? Un bárbaro, por ejemplo, ponedle, que está ahí partiendo cabezas a todo el mundo, y mientras tanto tenéis 2 personajes de apoyo detrás, un hechicero y un mago, por ejemplo, que están ayudando en esa batalla, pero no son tan protagonistas, por decirlo de esa manera. No tendría sentido que tengáis el foco continuamente en el bárbaro y os olvidéis de ese hechicero y ese mago. Entonces siempre viene bien, entre cada acción que sea larga, meter algún comentario de ese mago. Oye, ¿cómo le estás ayudando? ¿O qué es ese rayo que sale de tus manos? ¿De qué color es? ¿O qué efecto tiene lo que estás haciendo? De esa manera, mientras el bárbaro nos va narrando cómo va partiendo enemigos a izquierda y derecha, también va descansando un poco de ese foco y lo van cogiendo los personajes de atrás para centrarnos como si fuesen planos de una película en lo que están haciendo esos 2 compañeros mientras el otro bárbaro continúa desde el fondo, cortando. Pensad como si fuese una película. A nadie le interesa, o a muy poca gente, le interesa ver una película donde hay 5 personajes y uno se casca 50 minutos hablando de lo que siente y lo que piensa. Es muy bonito, pero siempre viene bien ir intercalando las cosas un poco para romper el ritmo y de esa manera la monotonía también. Otro ejemplo, por ejemplo. Pensad en un personaje separado del grupo, ¿vale? Y ese personaje tiene una escena trascendente en un sueño, por ejemplo, viendo a un ser querido, ¿vale? Una escena emocional. No tiene sentido que la cortéis cada 2x3 si nos basamos en la emoción. Pero sí que seguro en esa charla va a haber momentos en los que nos interese quedarnos un momento con la duda. Imaginaros que le estás diciendo a tu amada cuánto la echas de menos en ese sueño. Y todo el mundo está agarrado a la mesa
A ver qué os decís. Pensé que siempre estarías conmigo. Imaginaros una escena así. Pero de repente ella tiene que decirte algo importante. Y te dice, Víctor, tengo algo importante que decirte. Ahí el máster, el director, podría en ese momento seguir. Y bla bla bla, y bla bla bla, y bla bla bla, y cascarse una escena de 40 minutos. Pero ¿y si lo cortas ahí un momento? Y si lo dejas, tengo algo que decirte. Pero vamos con los otros personajes. ¿Qué estáis haciendo? En ese momento, el personaje que estaba hablando en sueños se queda como ¡hostia! Y se queda pensando, ¿qué será? Le dejas un poco que explote su imaginación. Y mientras tanto no tienes al resto del grupo parado. Es importante que se mueva el foco. Pero también es importante que el director sepa identificar cuándo tiene que moverlo. Y es el momento en el que no vaya a romper del todo la inmersión, pero que sí deje en vilo a ese jugador o a esos jugadores que estaban viendo la escena para mientras te vas a otro lado, mientras pasas el foco a otro lado, ese jugador se quede pensando, hostia, ¿qué querría decirme? ¿Será que mi padre aún sigue vivo? ¿Será que ella nunca fue mi hermana? ¿Será que...? Y queda ahí como, hostia, tal, mientras el resto no se desengancha de la partida. Y bueno, eso es todo. Espero que os hayan servido esos 2 consejos y que podáis utilizarlos tanto en vuestras partidas como si queréis llegar a publicar un juego de rol. Y así me despido. Buenas tardes, noches, mañanas y a descansar. Chao, chao. Hola, soy María. Yo soy David. Somos del canal Roll Ad Libitum y os traemos 1 o 2 consejos definitivos para dirigir y jugar rol. ¿Cómo que 1 o 2 consejos? No, yo traigo solo un consejo. El alfa, el omega, el definitivo, el mastodóntico. ¿Y cuáles? Cambiar todos los personajes de tus partidas por enanos. De barba tupida, robustos, con cara de mala hostia, pelirrojos si puede ser. Ese es el consejo definitivo. ¿Es en serio? Claro. A ver, mejor les damos consejos útiles, ¿vale? ¿Por qué? Los que habíamos pensado, no ese. Vale. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por el primero entonces, que es líbrate de expectativas y de prejuicios, tanto como para dirigir como para jugar. Esto es sencillo. Simplemente cuando vayas a jugar, cuando vayas a enfrentar a la partida, simplemente saca todas esas ideas preconcebidas que vas a tener sobre cómo van a salir ciertas escenas. Puede ser que una escena súper dramática no tenga ese efecto de ¡oh! En todos los jugadores que tú esperabas. Esto es una cosa muy natural, de hecho. El rol es un evento social, así que como depende de varias personas, es bastante común que se dé una escena que no esperábamos. Y de hecho, con respecto de esto, deberíais dejar, tanto si sois másteres como si no, que los personajes se inmiscuyan en la narración y que todo sea colaborativo. Y si os ponéis en un aprieto, os habéis puesto en un aprieto, no pasa absolutamente nada. Si la narración debe tomar esos derroteros, que los tome, ya se solucionará. Recordad que tenéis que divertiros creando historias entre todos, de manera colectiva. Así que si todo sale bien y tus jugadores se están divirtiendo, deja que todo siga adelante. Empápate con eso. Y esto nos lleva al segundo consejo, ahora que has dicho empapar. Empápate de contenido, ya sea dentro de las redes sociales, como YouTube, como Twitch, cualquier tipo de plataforma que ofrezca contenido rolero. Pero es que además tenemos otro consejo relacionado con eso. No te limites al contenido sobre el rol, partidas, charlas, demás. Empápate de cualquier cosa, devora cualquier cosa que te genere un sentimiento, que te evoque algo, ya sea música, un cuadro, sal, pero no ahora. Ve cómo la gente habla, cómo discuten, hechos históricos, la naturaleza, cómo cambian los árboles con el devenir de las estaciones, el mar. Haz que todo eso vaya tomando forma para que tus partidas se sientan vivas y vibrantes. Es decir, no solamente debes tomar todo y calcarlo, sino que debes transformarlo, con tal de que encaje en tu partida perfectamente. Y de hecho, lo que nosotros pensamos que es lo mejor de todo es darle a un espacio narrativo que crees en tu partida de rol un plano emocional, un plano sentimental, que tenga reflejo en los personajes en un monólogo interno, ¿verdad? En un monólogo interno, una descripción. Asimila todos esos conceptos, hazlos tuyos. Y tus jugadores de verdad que te lo van a agradecer. Ahora, por último, debemos decir una cosa. Si nos quieres ver jugar, charlar o demás, tenéis nuestro canal de YouTube Roll Ad Libitum. Ahí estáis, y además formamos parte de una iniciativa que es el Anillo de Roltube, así que ponéis ese hashtag en YouTube y podéis vernos a nosotros y a todos nuestros compañeros que forman parte de la iniciativa, Sirio entre ellos, hablando de temas en común e incluso jugando a diversas partidas. Echadle un vistazo, vais a divertir. Y hasta aquí nuestros consejos, un besito a todos y que se os dé bien la cuarentena. Pasadlo bien.
Hola, ¿qué hay? Soy Ignacio Sánchez, soy profesor de educación secundaria y formador de docentes en aprendizaje basado en juegos de rol, además de jugador y director de juegos desde hace 30 años casi, y bueno, y diseñador de juegos y aventuras de rol. Los dos consejos que os voy a dar, y voy a ser breve con esto, van a ser uno de dirección y el otro va a ser de diseño de juegos o de aventuras, de lo que sea. El primer consejo que os voy a dar, que es de dirección, es que no seáis demasiado exigentes con vosotros mismos, que seáis un poco indulgentes, ¿vale? A veces, sobre todo cuando preparamos mucho las partidas, la sensación que nos queda después de la partida, después de la sesión, no ha alcanzado la plenitud o el nivel que esperábamos y nos podemos sentir frustrados. Esta es una sensación muy, muy, muy desagradable. Y yo soy el primero en saberlo. Yo os doy este consejo porque es una cosa que he vivido en mis propias carnes. Entonces creo que tenéis siempre que pensar cuando vais a dirigir que las cosas no tienen por qué salir bien, que vosotros no sois los únicos responsables de que la experiencia rolera sea divertida o sea satisfactoria, que hay muchos factores que influyen en eso. Posiblemente el director de juego no sea el más importante. Y en cualquier caso, aunque penséis de verdad, de una forma objetiva, que no lo habéis hecho muy bien, no pasa nada. Estamos aquí para divertirnos. Y bueno, pues eso, si habéis preparado mucho la partida, bueno, lo primero es que quizá que no hay que preparar tanto las partidas, porque cuanto más preparas una partida, luego más te puede frustrar. Y en segundo lugar, bueno, pues eso, a veces está mejor, a veces está peor, pero no os frustréis, porque las partidas no salgan todo lo redondas que queríais. No seáis demasiado duros con vosotros mismos, sería mi primer consejo. Y el segundo consejo que os voy a dar es de diseño de aventuras o de juegos de rol, de sistemas, de lo que sea. Y mi consejo es que seáis humildes, ser humilde. Casi todo ya está inventado, hay juegos muy bien escritos, sistemas muy sólidos y muy específicos para un propósito de juego concreto, aventuras maravillosas, hay muchas cosas ya escritas. Si nos ponemos a escribir, si nos ponemos a diseñar, si nos ponemos a inventar una mecánica nueva, primero que tengamos algo que decir, de verdad que vaya a aportar algo, y segundo, sobre todo, que seamos humildes, que no nos creamos que tenemos la piedra filosofal y hay que respetar al lector, hay que respetar al texto. Cuando yo puedo tener una idea muy buena, pero cuando lo pongo por escrito, no puede ser que yo no revise eso 100 veces, que yo no lo teste, que yo no respete al destinatario de la obra. Tengo que respetar, tengo que ser humilde, tengo que preguntar, tengo que testear, tengo que sacar a pasear mi producto. No hablo de producto económico, me refiero a mi producto cultural. Tengo que mejorarlo, tengo que reflexionar y tengo que asumir críticas, no todas. Habrá gente que te critica siempre porque tiene unos gustos determinados y te va a criticar aparte de sus gustos subjetivos. Pero reflexiona, cavila sobre eso. Eso es importante, ser humilde y no pensar que tenemos ya algo que va a revolucionar el mundo del rol, porque eso raramente nunca es así, ¿vale? Humildad a la hora de diseñar y resistir la frustración a la hora de dirigir, creo que son los dos consejos que os puedo dar. Y nada más, muchas gracias a Sirio, amigo, por darme la oportunidad de dirigirme a vosotros, y cualquier cosa que necesitáis me podéis encontrar en la red social Miwi, con mi nombre, o en el blog rolero de Tapadera Banjar, que administro junto con otros compañeros. ¿De acuerdo? Hasta la próxima. Hola Sirio, un gusto poder saludarte a través de este medio, a través de este clip compartido. Mi nombre es Germán, yo soy de Piedra Bruja y quiero dar un consejo en este formato. El consejo es bastante simple, es deja la endogamia rolera. ¿A qué me refiero con esa endogamia? Es esa fuerza que nos lleva a jugar siempre con las mismas personas, con los mismos amigos, con la gente conocida, en un ambiente familiar, en un ambiente muy seguro. Lo que no tiene nada de malo, pero mi consejo es que si tú quieres explotar al máximo lo que tiene para entregarte este hobby, el juego en general, es que dejes un poco atrás a tus amigos y vayas a experimentar esa aventura, psicológicamente hablando, lúdicamente hablando, con extraños, con personas que no esperabas que jugaran rol, con otros grupos de rol,
quizás en tu tienda local, quizás a través de internet, busques otros formatos, otros grupos, porque eso te va a permitir aprender un poco de experiencias nuevas, de mesas nuevas, de hábitos nuevos. Y eso puede ser muy enriquecedor, no solamente para ti, sino que también es enriquecedor para las otras personas que pueden aprender algo de ti. Y eso también es muy valorable. Así que esos grupos que llevan 10 años, 15 años y que todavía no se aventuran a jugar con otra gente, mézclense un poco, busquen nuevas experiencias, porque estoy seguro que va a ser una aventura muy muy gratificante. Lo mismo esa endogamia también nos lleva muchas veces a jugar siempre el mismo sistema, la misma experiencia, el mismo tipo de aventura, porque tenemos un cierto nivel de práctica con eso, ¿sí? Una forma ensayada de jugar. Y cuando nosotros simplemente cambiamos de narrativa, de género, de juego, de espacio imaginario, nosotros estamos aventurándonos a terrenos desconocidos. Y eso también es parte de vencer esta endogamia y esta familiaridad o comodidad rolera. Así que los dejo con ese consejo. Nuevamente desde el canal de Piedra Bruja, para ti, Sirio, lo mejor de lo mejor, y muchas gracias por esta invitación. Soy Rielio, del canal Mansalva de Rol, y os voy a explicar mis 2 consejos para jugar. El primer consejo es permitir que la narrativa fluya entre los jugadores. Cuando empecé a jugar, el rol era más estático. El máster era quien describía lo que los jugadores veían, pero también explicaba cómo eran los golpes y las defensas en un combate. Incluso recuerdo cómo el máster describía los sentimientos y las sensaciones que tenían los personajes. Frases como «veis a un grupo de orcos y sentís miedo porque habéis perdido vuestras armas». ¿Pensáis que sería una buena idea atacarles con piedras? O una de las piedras ha chocado contra la cabeza de uno de ellos dejándole inconsciente. O tienes la sensación de haberte perdido. Son frases utilizadas por el máster para que los jugadores tuvieran una experiencia. En el rol contemporáneo, la narrativa es más dinámica. El máster pide a los jugadores que narren sus acciones. Les pregunta cómo se sienten, e incluso está permitido que se incorpore narración por parte de ellos, descripción de detalles que el personaje ve, e incluso las propias acciones del personaje pueden modificar la trama o crear una totalmente nueva. Así que el máster no tiene más remedio que adaptar esa nueva narración a la historia y a la experiencia. Así que mi primer consejo es permitir que la narración fluya. Pensemos que la imaginación de todos los jugadores no suma, sino que tiene un factor multiplicador, incrementa la inmersión de todos y nos deja una sensación de haber realmente experimentado algo único. Mi segundo consejo es que todos seamos solidarios, tanto el máster como los jugadores. Todos debemos ser capaces de darnos cuenta que estamos acaparando la atención, no dejando a los demás explicar sus acciones, no dejando que desarrollen sus personajes y no dejando que participen en la narración, lo más importante de todo. Como decía antes, cuantos más jugadores aporten a la narración, mayor será el efecto de inmersión y de experiencia de juego. Así que estate atento, no solo a cómo estás participando en la partida, sino también en cómo participan los demás, incluso ayudando a aquellos que no están aportando, échales un guante para que participen y colaboren. Seguro que su imaginación aporta algo nuevo y fascinante que te ayuda a pasártelo mucho mejor.